Vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Estamos listos para nuestra declaración de vida? Dice de esta manera: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Señor. Viviré bendecido, prosperado y en victoria, porque lo mejor de mi vida está por venir. Gloria sea el nombre del Señor. Con ese mismo gozo, por favor, abra su Biblia y vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Vamos a buscar ahí Gálatas capítulo 5 y después usted se va a buscar el verso 16. Cuando usted lo tenga puede decir un amén y de esa manera damos lectura a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice de esta manera. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dejemos ahí la lectura. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa mañana por tenernos en este lugar para adorarte. Pero hoy estamos aquí, Señor, también para escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, y úsame, Padre, para que yo pueda, Señor, ser un instrumento en tus manos hoy, en el nombre de Jesús. A ti sea toda honra y toda gloria. Amén y amén. Puedes sentarte, por favor. Y esta mañana quiero que hablemos un poco sobre cómo es ser guiados por el Espíritu Santo, cómo nosotros podemos ser personas guiadas por el Espíritu Santo. Yo creo que todos nosotros hemos recibido instrucciones o recibimos instrucciones de parte de nuestros padres, de parte de nuestros maestros en la escuela, en la universidad, y también de algunos buenos amigos también, de personas que conocemos. Hemos recibido ciertas instrucciones, cómo nosotros podemos guiarnos, cómo nosotros podemos caminar en la vida y llegar a ser personas de bien. Pero hoy vamos a ver cómo nosotros realmente debemos de liderar nuestras vidas, cómo nosotros podemos liderar el área donde nosotros trabajamos, donde vivimos, en nuestros hogares, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad. Hermano, vamos a ver qué nos enseña las Sagradas Escrituras, cómo nosotros debemos llegar a ser líderes guiados conforme al Espíritu. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8 verso 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que son guiados conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces yo creo, hermanos, de que cuando la persona se deja guiar por el Espíritu Santo, es una persona que llega a tener la bendición sobre su vida. En este tiempo, en este mes, hemos estado tratando sobre temas, cielos abiertos, pero realmente cómo debe de permanecer o cómo va a permanecer el cielo abierto sobre nuestras vidas. Hoy en tiempo todos queremos algo, o todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero ¿por qué razón las oraciones no son contestadas? Yo creo que es importante que entendamos que cuando la persona tiene un intercambio entre Dios y el hombre y tiene acceso libre al trono de Dios, debemos de entender que no solamente es porque la persona tiene acceso al cielo porque le cayó bien a Dios, no, sino que debe de haber una relación. La persona debe vivir conforme a la palabra de Dios.
Los que siguen instrucciones son bendecidos. Los que siguen la guianza del Espíritu Santo son bendecidos. Ninguna persona, hermano, en este mundo va a ser recompensado si no anda conforme a las guianzas, a las instrucciones, a las leyes terrenales. Todos aquellos que no quieren andar conforme a las leyes terrenales, hermanos, a veces son arrestados y son llevados a las cárceles, pero más sin embargo aquellos que andan conforme a las leyes terrenales, que por cierto las leyes terrenales, las leyes terrenales lo han sacado también de aquí, usan la Biblia, lo sacan de la Biblia, no porque ellos lo inventaron, ellos han leído la Biblia y de ahí han sacado todas las instrucciones de vida. Y por eso hay personas hoy, hombres y mujeres de éxito. ¿Por qué? Porque se han dejado guiar conforme a la buena guianza. Ahora, cada uno de nosotros estaremos liderando bien nuestras vidas para ser personas de bien, o simplemente queremos hacer, o alguien quiere hacer lo que él quiere hacer sin seguir instrucciones. La persona que no sigue instrucciones no llega lejos. La persona que no lidera bien su vida no llega lejos, no llega a donde quiere llegar, sino que de una u otra manera en el camino va a encontrar solo fracasos tras fracasos, tras fracasos y fracasos, y hasta el final llega y termina fracasado. ¿Por qué razón? Porque no sigue consejos. Dice aquel dicho, el que no escucha consejos no llega a viejo, ¿verdad? ¿Quiere usted tener larga vida? Necesitamos escuchar y practicar la palabra de Dios. Entonces, como primer punto que quiero hablar hoy es que para nosotros liderar nuestra vida espiritual debemos de tener una relación con el Espíritu Santo. Amén. Lidera tu vida espiritual y comienza a tener una relación con el Espíritu Santo. Cuando decimos espiritual, debemos de entrar en lo espiritual. Debemos de consagrar nuestras vidas, guiar nuestras vidas conforme a la palabra del Señor, caminar en todo tiempo conforme a la palabra del Señor. Por eso dice Gálatas capítulo 5, verso 16, andad en el Espíritu. ¿Quién es aquella persona que es espiritual? Aquella persona que es espiritual es aquella persona que a pesar del cansancio, a pesar de que trabajó toda la semana y el día de hoy al levantarse se sentía cansado, pero no se dejó llevar por la carne, sino que se levantó, se bañó y si no tomó café, pero yo sé que al rato va a ir a comerse un manjar por ahí, hermanos, pero aún así se vino a la iglesia y no le ganó la carne. ¿Por qué razón? Porque él sabe que su espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, también necesita ser alimentado por el poder del Espíritu Santo. Por eso usted está aquí. Por eso estamos acá, porque reconocemos que necesitamos del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Como les decía, ¿qué es andar en el Espíritu? Es seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Es caminar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la nuestra. Andar en el Espíritu es dejar los deseos de la carne por un lado y nuestra prioridad sea, hermanos, el buscar del rostro de nuestro Dios. No se puede caminar en una vida espiritual sin caminar en todo tiempo con Dios. El día viernes yo ponía un ejemplo. Cuando la persona
camina solo, sin la ayuda de Dios, es una persona que camina en temor, se siente la persona insegura donde quiera que va, hay un temor en su corazón. Pero cuando la persona tiene a Dios y cree en Dios y camina conforme a la palabra del Señor, entonces cree en la palabra del Señor. El que camina y el que anda en el Espíritu es el que cree en la palabra de Dios. Cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, y la persona camina segura, la persona camina confiada, la persona camina en fe, hermano, y aunque pase lo que pase, pero la persona no tiene temor porque sabe que Dios va con él. Por eso hoy en día necesitamos caminar y andar en el Espíritu. El Espíritu Santo no solamente te capacita, el Espíritu Santo no solamente te da sabiduría, el Espíritu Santo no solamente te hace a que tú puedas ver visiones, tener una revelación, ver los cielos abiertos sobre tu vida, sino que también el Espíritu Santo, o cuando la persona camina conforme al Espíritu Santo, también hay una transformación en su vida. El hombre viejo quedó, ahora la persona ya es una nueva criatura. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no te ven a ti, sino que ven la imagen de Cristo en ti. Eso es vivir en el Espíritu. No importa si eres bajito, alto, bien bendecidito, bien bendecido, flaquito, no importa. Lo que van a ver en ti es la imagen de Cristo, pero hay que andar conforme a su palabra. Cuando la persona comienza a caminar conforme a la palabra del Señor, y entonces la persona comienza a andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, la persona se vuelve una persona humilde. Tal vez antes, hermanos, por su posición en la sociedad se creía mucho, pero cuando llega a tener a Cristo, reconoce que está ahí por Cristo. Entonces y la persona es transformada, vive agradecida con Dios. Vive la persona, hermanos, amando a Dios en todo tiempo. Entonces el Espíritu Santo no solamente te va a capacitar, sino que te va a transformar y se va a cumplir lo que yo les decía. Aquí todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y ya no vive la persona, ya no camina en su voluntad, ya no actúa en su ego, sino que ahora ya actúa conforme al Espíritu Santo. Y no hay ninguna condenación para él, lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Porque ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los discípulos antes del día de Pentecostés, hermanos, vemos a un Pedro que saca su espada y le corta la oreja a un hombre llamado Malco. Amén. Vemos a un Tomás incrédulo. Vemos a un Pedro también que niega a Jesús. Vemos a Juan y Santiago que eran se creían más, el Señor les puso guanerjes que eran como muy explosivos, eso es lo que dice la Biblia. Entonces cada uno de ellos tenía su forma de ser, pero después, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los vino a capacitar. Recuerden que se estaban reuniendo, hermanos, se estaban reuniendo porque estaban siendo perseguidos, se estaban escondiendo, había temor en ellos. Pero cuando llega el Espíritu Santo y se derrama sobre ellos, cuando se reunieron allá en el aposento alto, los 120 que subieron ahí, que menciona la Biblia en Hechos, dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos fueron llenos, capacitados por el Espíritu Santo.
Y entonces el Espíritu Santo comienza a transformarlos en ese instante. Hermanos, Pedro sale y comienza a predicar. La primera predicación se convierte en 3,000 a Cristo en Jerusalén, donde eran perseguidos. Ahora salen a la calle sin temor, porque ellos ya no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo vino a capacitarlos, a transformarlos, a empoderarlos y guiar su vida, liderar su familia conforme al Espíritu Santo. Entonces hoy nosotros necesitamos también entender que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas cuando nosotros dejamos que Él obre en nosotros. Ahora, un líder que es conforme al Espíritu Santo ora constantemente. La pregunta es, ¿cuántos oran aquí? Gloria a Dios, que Dios te bendiga, sigamos orando. Y los que todavía no quieren arrancar en la oración, te aconsejo y yo quiero animarte para que ores y busques a Dios en oración. Eso abrirá los cielos sobre tu vida. Entonces, cuando la persona ora, cuando la persona busca la dirección de Dios, cuando la persona depende más de Dios y no de su experiencia, no de lo que conoce, no de lo que tiene, no de sus capacidades, sino que depende más de Dios, entonces es una persona que es guiada conforme al Espíritu Santo. Hoy necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a guiarnos conforme a su Espíritu Santo, porque si nosotros comenzamos a caminar conforme a nuestra voluntad, hermanos, yo pienso que no vamos a llegar lejos en nuestros proyectos, en el llamado que el Señor nos ha dado, nos ha hecho. Hermanos, recuerde que Dios no te nombró, sino que Dios te ha hecho un llamado. Pero en ese llamado necesitamos levantarnos y buscar su rostro. Ahora, cuando la persona aprende a ser guiado por el Espíritu Santo, entonces, número 2, el Espíritu Santo dirige las decisiones de esa persona. Amén. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tomado algunas decisiones que no fueron conforme al Espíritu Santo, no nos dejamos dirigir más que todo por el Espíritu Santo al tomar esas decisiones. ¿Y qué pasó? Nos fue mal y posiblemente alguien te dijo, no lo hagas, yo siento de parte de Dios que mejor lo deberías de hacer así, pero como la persona dijo, no, yo lo voy a hacer. El problema que después de un cierto tiempo le va mal. Me dijiste, pero yo fui el culpable, ¿por qué no te escuché? Amén. Pero ya para qué. Entonces es una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo tome la decisión o tome control de nuestras decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tú quieres tomar en este tiempo? Hay personas que toman decisiones a la ligera. Hay personas que se levantan y de la noche a la mañana cambian de parecer y hacen lo que no tenían que hacer, sin consultar a Dios, sin consultar a la guianza del Espíritu Santo. Es importante que si tú tienes alguna cosa que quieres hacer, es importante que tú puedas pedir la dirección del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, verso 2 dice de esta manera: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo siempre se dejó guiar o la iglesia primitiva, mejor dicho, se dejó guiar por el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva estaba muy activo el Espíritu Santo. Dice ahí, ministrando a estos el Señor y ayunando, dice, dio el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado, no nombrado, sino que llamado, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros aquí vemos que la iglesia primitiva no actuaba conforme a la lógica humana, sino que conforme al Espíritu Santo. Yo pienso que Iglesia Betania, y no solamente Iglesia Betania, todas las iglesias de Houston y del mundo, deberíamos de darle más acceso o libertad al Espíritu Santo. El problema es que ahora muchas personas cristianas, evangélicas, no dejan guiar sus vidas conforme al Espíritu Santo, porque en las iglesias se le ha cerrado las puertas al Espíritu Santo, no se le da libertad al Espíritu Santo, se bloquea la presencia del Espíritu Santo cuando la iglesia depende y necesita del Espíritu Santo. Por eso hoy necesitamos nosotros dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, porque nosotros, hermanos, ya traemos alguna estructura de nuestros servicios, 1 hora y media, 2 horas, hermanos, y si nos pasamos un poco más, ya la persona comienza a distraerse, a incomodarse, porque mira que el tiempo ya se pasó. Hermano, yo pienso que el Espíritu es de orden, entonces el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera, pero aunque, bueno, nosotros sabemos que Él es un Dios de orden, pero muchas veces ya si hay algo, hermanos, nosotros rechazamos, no, hermanos, no queremos del Espíritu Santo. Nosotros queremos que el Espíritu Santo se acomode a nuestro programa y no nosotros al programa del Espíritu Santo. Nosotros ya venimos programados. Tenemos el tiempo de bienvenida, de los cantos, tiempo para recoger las ofrendas, viene la oración por los niños, viene la prédica y ya sabemos eso y hermanos, y nada más. Y queremos que el Espíritu Santo se acople a nuestro programa, pero yo pienso que nosotros necesitamos acoplarnos a seguir las instrucciones del Espíritu Santo, dejar que Él obre en nuestras vidas, dejar que Él nos guíe en el camino, dejar que Él tome el control de nuestras decisiones. No toda buena idea es una idea de Dios, apunte eso. No toda buena idea es idea de Dios. Dios te bendiga por tus buenas ideas. Pero muchas veces vamos a decir no a esas buenas ideas porque tenemos que decirle mejor sí a lo que Dios pone en tu corazón o sí a la guianza del Espíritu Santo. Por eso la importancia de buscar a Dios y de saber escuchar, hermano amado, la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te habla, debes de saber cuándo el Espíritu Santo te habla. Entonces, antes de decidir, debes de orar, escuchar y discernir. Una vez más, antes de tomar una decisión, debes de orar, debes de escuchar y debes de discernir. ¿Esto viene de parte de Dios o simplemente viene de una experiencia humana? Y cuando el Espíritu Santo te dice o te da luz verde, entonces tú lo harás y entonces caminarás conforme al Espíritu Santo, no conforme a tu propia sabiduría y no conforme a la carne. Dios es tan bueno que Él quiere que hermanos, que todo lo que hagamos o todo lo que hacemos salga bien y nos sintamos bendecidos, nos sintamos, hermanos, satisfechos, porque hay personas que hacen muchas cosas y se esfuerzan tanto, pero al final no son personas que no se conforman, no hay una satisfacción, no hay un agradecimiento en el corazón, hay un cansancio, pero
en vez de ser agradecidos, se frustran. ¿Por qué? Porque no les salen bien las cosas. En cambio, cuando nosotros dejamos las cosas en las manos del Señor, aunque la persona se cansa, pero la persona dice, valió la pena. Valió la pena, me cansé pero valió la pena, me costó pero valió la pena. Es una persona que hay gozo en su corazón. Amén. Entonces Dios quiere verte a ti con ese gozo en tu corazón en todo tiempo. Ahora bien, número 3, cuando la persona se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando lidera su vida guiado por el Espíritu Santo, entonces lo que sigue es que produce fruto. Amén. Es una persona que comienza a producir fruto. Por eso les decía, no solamente el Espíritu te capacita, sino que te transforma. Y cuando la persona comienza a caminar, se comienzan a ver el fruto del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, ahí mismo, en su verso, capítulo 5, 22 y 23. Amén. Mire, aquí dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. Mi amado hermano, cuando andamos conforme al Espíritu Santo y dejamos guiar nuestras vidas conforme al Espíritu, este es el fruto que se tiene que manifestar en nuestras vidas. Primero dice, ¿cuál es lo primero que dice ahí? Mas el fruto del Espíritu es amor. Amén. ¿Por qué dice amor primero? ¿Por qué está el amor ahí primero? ¿Está hablando del amor humano? Es el amor que viene de Dios. Está hablando de Dios, que Dios esté en nuestros corazones, que Él viva en nosotros, porque Dios es amor. Cuando dice amor, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿cuántos tenemos amor aquí? Entonces debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos de ser personas que tengamos el amor de Dios, amar a todos por igual. Y aunque no te amen a ti, nosotros debemos de amar a la persona, incluso a aquellas personas que nos odian, orar por ellas, pedirle al Señor que ponga de su amor en ellos. Entonces eso es el primer fruto del Espíritu Santo. Y después dice gozo. Amén. Hay un pasaje en la Biblia que dice regocijaos, dice. O dice así: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversidad de pruebas. Wow. Esto es poderoso, hermanos. Tengan, dice, por sumo gozo cuando se hallen en diversidad de pruebas. Incluso cuando haya pruebas, usted celebra. Usted celebra, ¿cómo es? Hay un canto que dice: celebra con gozo delante del Señor, porque es digno de alabar. Canta con tu espíritu y alabe. No sé. Entonces, celebrar con gozo en todo tiempo. ¿Estás en prueba? Celebra con gozo. ¿Estás pasando pruebas? Celebra con gozo. Entonces, eso es andar conforme al Espíritu. Eso es liderar tu vida bajo la voluntad del Espíritu. Eso es ser un líder guiado por el Espíritu Santo.
Alguien puede decir, es que yo no soy líder. Por supuesto que eres un líder, estás liderando tu vida. Camina con gozo, canta alabanzas al Señor. Pase lo que pase, usted celebre con gozo al Señor. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y ¿qué más? ¿Qué sigue? Paz. Paz en la tormenta. Hay un canto que dice así: puedes tener paz en la tormenta. Bueno, cuando la persona tiene paz en la tormenta, no porque ignora lo que está pasando, no, sino que hay paz en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con él. Y aunque se levante tormenta, pero como él tiene a Dios, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces eso es lo que trae paz en su corazón. Dele esa ofrenda de palmas al Señor. Entonces, cuando hay paz en el corazón de la persona se siente segura, está tranquila, porque sabe que la victoria es de Él. Debemos el que anda conforme al Espíritu debe de tener amor en lugar de ego. Amén. Mire, debe de tener paciencia en lugar de presión o de estrés. Es que ya no sabe qué hacer. Debe de tener paciencia, porque la paciencia también es fruto del Espíritu. ¿Cuántos son pacientes acá? Ay, qué bueno. Eso significa que andan conforme al Espíritu. Y los que no dijeron amén, necesitamos ser más pacientes. Amén. Necesitamos ser más pacientes porque, hermano, alguien en una ocasión decía: no, hermano, pastor, fíjese que el enemigo o Satanás o el diablo tiene paciencia cuando está ahí trabajando para destruir una persona. Me decía, momento, el diablo no tiene paciencia. Que sea terco es otra cosa, pero la paciencia es fruto del Espíritu. Amén. Amén, hermanos. Entonces seamos más pacientes. Si todavía no está tu comida ahí, sé paciente. Si todavía en el tráfico, ¿cuántos son pacientes en el tráfico? Terrible, ¿va? Hace poquito, la semana pasada creo, fui a hacer un mandado y me estuve 2 horas en el tráfico porque hubo un accidente en el freeway y, hermanos, cerraron el freeway. ¿Y cómo salir de ahí? Cerrado de una vez como 2 millas. Y después tenían que lavar todo ahí lo que se regó en la autopista. Y, hermanos, abrieron la autopista después, el freeway, 2 horas después. Mejor me puse a escuchar declaración de vida ahí en mi carro, cantando una y otra vez declaración de vida. Ahí después puse otras alabanzas, unas prédicas ahí de un predicador que se llama José Vázquez y fui bendecido. Entonces hay que tener paciencia, porque eso es fruto del Espíritu Santo, dominio propio, en lugar de, hermanos, de las personas que son muy impulsivas. Necesita tener dominio propio, necesita tener paciencia, necesita tener amor, necesita controlar templanza, mansedumbre. Hermano, necesitamos mostrar todo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso yo les decía, hermanos, el Espíritu Santo no solamente capacita, sino que transforma. La persona va a decir: antes esa persona era tremenda, pero ahora que va a Betania yo veo que sí ha cambiado. No es, hermanos, porque haya venido a Betania, es porque, bueno, es parte, porque también nosotros le damos libertad al Espíritu Santo acá.
pero también porque la persona ha entendido que necesita mostrar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, la gente no solo sigue lo que uno a veces dice, sino que también lo que nosotros reflejamos. ¿Qué es lo que se refleja en ti? ¿Se refleja realmente Cristo en ti o se refleja tu ego, el yo? Es que lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo creo, ¿o se refleja Cristo en ti? ¿Estás mostrando el fruto del Espíritu? ¿Estás hablando conforme al Espíritu? ¿Estás guiando conforme al Espíritu? ¿Estás hablando conforme al Espíritu? El lenguaje del reino, el lenguaje del Señor, el amor, la misericordia, tienes templanza. Todo eso es fruto del Espíritu. Amén. No está fácil, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros tengamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, en vez de ser muy enojones, para que me entiendan. Amén, hermanos. Seguimos. Eso es número 3. Número 4. Fíjese, lo precioso es que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y nos guiamos conforme al Espíritu Santo, es que, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, hermanos, nos da poder en medio de la oposición. Número 4, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios nos da poder en medio de la oposición. En Hechos capítulo 4, verso 31, vamos a leer Hechos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Ya para ir cerrando, si me ayudan ahí con el piano, por favor. Hechos capítulo 4, verso 31. Dice así: cuando hubieron orado, verso 31. Dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Leamos una vez más el verso 31. Cuando hubieron orado, primero la oración, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno de estos días yo había dicho que en otro tiempo como que yo no aceptaba ser pastor, pero cuando yo llegué a entender que el Señor me había llamado para ministrar, entonces dije: Señor, tú me has llamado, así que para eso es lo que me has llamado, entonces yo acepto ese llamado. Y entonces uno, hermanos, donde quiera que va, uno sin temor, sí, yo soy predicador de la palabra de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero, hermanos, necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, aceptar nuestro llamado. El Espíritu Santo da poder cuando hay oposición. Sé que muchos han tenido oposición para no buscar de Dios. Tal vez a algunos se les ha levantado problemas, situaciones difíciles, tanta oposición contra usted para que deje de seguir a Cristo. Pero si tú has decidido, amén, seguir a Cristo, como dice el coro, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque el Señor te da poder.
poder. Y todo lo que se venga, toda oposición que se levante contra ti, tú vas con poder y destruyes toda oposición en el nombre de Jesús. Pero no lo haces tú en tus fuerzas, porque el Espíritu Santo va contigo y Él es quien lo hace a través de ti. Porque una vez más, vuelvo a lo que dice la Biblia: ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y como ya no actuamos en nuestra voluntad, ya no actuamos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad humana, sino que ya actuamos o ya caminamos Dios actuando en nosotros conforme a su fuerza, conforme a su poder. Por eso todo lo que se levanta contra ti, estás empoderado, estás cubierto con la sangre de Cristo, y todo lo que se levanta se destruye. Entonces es aquí cuando se cumple la palabra de Dios que dice: por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Ahora, ¿por qué salen huyendo por 7 caminos? Por ejemplo, hay una oposición que viene viene un ejército contra ti por un camino, marchando para destruirte. Pero cuando te ven a ti, que no estás reflejando tu ego, tu yo, y miren en ti, se asustan. Se asustan porque ya no te ven a ti. Ellos pensaban que tú ibas en tu propia fuerza, o iban a encontrar a alguien que iba a estar caminando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y el problema es que se llevan la sorpresa que cuando te ven a ti, que ya no vas en tu fuerza, en tu temor, en tu inseguridad, sino que vas en el poder de Jesús, y el poder de Dios está en ti y eres empoderado por el Espíritu Santo, de manera que cuando los enemigos, la oposición, te ven a ti, se asustan, de manera que salen huyendo por 7 caminos, salen disparados, no por ti, sino por el poder que está en ti. Ahora, queremos de ese poder, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso hoy necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea nuestro guía, sea el Espíritu Santo quien nos lleve de triunfo en triunfo. Pero nosotros tenemos que prepararnos también. Tenemos que entender que va a haber oposición, pero no tengamos miedo, porque si nosotros andamos conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne, la victoria es segura. La victoria es segura. El Señor está contigo. ¿Por qué no te pones de pie? Pedro fue empoderado por el Espíritu Santo. Después de ser un hombre temeroso, llegó a ser un predicador muy valiente. Y podemos ver también muchas personas, muchos hombres en la Biblia que predicaban con valor, con denuedo. Eso significa sin miedo, sin temor, porque el mismo Espíritu que te llama te respalda. ¿Entendemos eso? Hay algo que compartí con los hermanos el día viernes y les dije que lo apuntaran, porque cuando Dios te llamó, entonces te llamó para un asignamiento, pero también Él trae su respaldo, o eres respaldado por Dios, y también Él te sustenta. Amén. Dios te llama, te asigna, Dios te respalda y Dios sustenta. No te va a dejar solo, no te va a dejar abandonado. Solamente tienes que levantarte y comenzar a caminar conforme a su Espíritu Santo.
ser una persona bendecida no depende tanto de los talentos, de lo que tienes. Se trata de la obediencia para ser guiado conforme al Espíritu Santo. La persona que comienza a dejarse guiar por el Espíritu Santo es una persona que no busca reconocimiento. Amén. Escucha, esto es muy importante. No busques reconocimiento. No busques que seas llamado tal persona, tal ministro. Te vamos a poner este nombre. Eres un profeta, evangelista o lo que sea. No esperes reconocimiento, sino que busca dirección divina. Que Dios sea quien te pueda llevar, hermanos, a los lugares donde tienes que estar. La persona guiada conforme al Espíritu Santo no se sostiene en la carne, se sostiene con el poder de Dios, camina en el poder de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, es una persona transformada. No es una persona que impresiona, sino que es una persona que deja ver, deja reflejar a Dios en su vida. Y creo que nosotros debemos de examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Realmente te estás dejando guiar conforme el Espíritu? ¿O te estás dejando guiar por sabiduría humana, por tu propia carne, por tu propia sabiduría? Pidámosle al Señor que lleguemos a ser líderes buenos, o buenos líderes sobre nuestras vidas. Liderazgo guiado por el Espíritu Santo. Tú eres el líder sobre tu vida, sobre tu familia, en tu trabajo y donde quiera que vayas. Déjate guiar por el Espíritu Santo y oremos para que el día de mañana, de los que estemos aquí, se levanten líderes guiados por el Espíritu Santo, que puedan liderar en esta nación, en esta ciudad, ahí en los mandos más altos de esta ciudad, en la alcaldía, ahí en esos puestos del condado, que lleguen hombres temerosos de Dios, empoderados por el Espíritu Santo, que puedan dirigir esta ciudad bajo la guianza del Espíritu Santo. Creo que hemos estado orando por nuestras autoridades, pero mejor también oremos para que Dios levante de entre el pueblo hombres y mujeres que el día de mañana lleguen a liderar bajo el temor de Dios esta ciudad, este país, esta nación y todo el mundo. Pero desde hoy necesitamos trabajar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, gracias te doy en esta preciosa mañana. Oh Espíritu Santo, gracias. Presento delante de ti, Señor, este pueblo. Hoy te exhorto que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Que tal vez en este tiempo te has dejado guiar por la carne, o te has dejado guiar conforme a tus pensamientos, conforme a tus sentimientos, conforme a tu voluntad. Pero hoy te animo, te exhorto para que comiences a orar y pedirle al Espíritu Santo que te capacite y que te transforme también, que Él haga una obra perfecta en tu vida y comiences a caminar conforme a su voluntad. Sí, Señor Jesús. Si me ayudan a cantar un canto, por favor, de la alabanza, por favor. Bendito es tu nombre, Señor. Ahí donde estás, solo dile al Señor: guíame conforme a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos.
Hoy el Señor va a hacer algo en tu vida. Al salir de este lugar debes comenzar a caminar conforme al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, a ti te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, llena, Señor, cada uno de tus hijos hoy. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, solo dile al Señor: lléname con el Espíritu Santo. Yo quiero que tú me ayudes. Dile al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile al Señor: manda tu fuego en mi corazón, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Ahora pídele al Señor: aquí estoy, Señor. Pon tu mano ahí en tu corazón. Señor, te entrego mi corazón. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Transfórmame. Sé que tú me quieres levantar. Sé que tú me quieres usar, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Levanta tu oración al Señor. Levanta una oración, una petición delante de Él conforme a tus palabras. Dile: Señor, aquí estoy. Pídele lo que tú quieras a Él hoy. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo. Bendigo a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno, tú eres amoroso, eres misericordioso. Y sé, Señor, que tú tienes propósitos para este pueblo. Yo sé que tú nos levantarás. Yo sé que tú nos ayudarás a ser personas llenas de tu poder, llenas de tu Espíritu Santo. Que podamos guiarnos, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, oro por las necesidades de este pueblo. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus corazones. Hoy, Señor, solamente te ruego que tú los ayudes. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón esta mañana y te entrego mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida, y que tú me empoderes con tu Espíritu Santo. Ayúdame a guiar mis pasos conforme a tu voluntad. Gracias por el llamado que tú me has hecho. Aquí estoy, Señor, y quiero servirte. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa mañana.